El punto de partida fue una conversación con un caballero que lo veo ahí mirando muy atento a la pantalla, el licenciado Arancibia, que a principios de año me manda una nota periodística publicada por Luciana Mignoli, en la cual se hace todo un recorrido por la biografía de este hombre que ejerció desde las leyes, también desde la docencia, casado con una sobrina de Domingo Faustino Sarmiento, y que por lo general en todos los relatos que se hace sobre su biografía, que igual este no es el primero, ya Videla, Guerrero se han ocupado de su persona en distintas obras a lo largo del tiempo, y más cercano todavía las menciones en el reciente libro de Maurice de Rufino, Cartas de Tío Domingo, que también se hace una revisión de su rol. Pero por lo general su genealogía siempre está mencionada de forma muy escueta, hijo de Segundo Navarro, Segundino Navarro, de Concepción García, haciendo hincapié en que es ahijado de Guillermo Rawson. Eso es lo que siempre se suele mencionar o destacar de su genealogía, sin más desarrollo que eso. Por lo cual, una de las primeras cuestiones que hice a partir de esta nota fue un croquis de su genealogía. Y aquí que Segundino Navarro era Navarro por las dos vías, por la vía paterna y por la vía materna. Y en última instancia era descendiente del que considero que es el geniarca del apellido Navarro en el territorio sanjuanino, que es Gregorio Navarro, el capitán Gregorio Navarro, de su unión matrimonial con Ángela Aragonés. No hay registros de ese matrimonio, sí hay registros de algunos de los bautismos de sus hijos, no todos se han conservado, y sí están los registros de defunción de ambos cónyuges que nos permiten afirmar el vínculo matrimonial. Entonces, por el lado del padre, de Segundino Navarro, él desciende de uno de los que creo que son los últimos hijos del matrimonio Navarro-Aragonés, que es Jacinto Navarro, de una unión de hecho que tiene previa contraria de matrimonio con Paula Maldonado. Entonces la línea va por Jacinto Navarro hijo, por Lucio Navarro, hasta llegar a Segundino Navarro padre. Mientras que por su lado materno desciende de Carlos Navarro, de su matrimonio con Rosa Ladrón de Guevara, y la línea sigue por Hermenegildo Navarro, Dionisio Navarro y Clemencia Catalina Navarro, que de su matrimonio con Antonio García nace María Concepción García, la madre de Segundino José Navarro. Entonces, esto fue como la primera parte de este trabajo. Pero me interesó entonces un hombre que tuvo un rol político, si se quiere, cómo estaría relacionado con otros varones que dentro del núcleo familiar también tuvieron una posición política. Y es ahí que me interesó ver cómo se unían genealógicamente con tres personajes en particular que ejercieron la gobernación de la provincia de San Juan. Uno, el primero, a nivel de generaciones si se quiere, que fue José de Navarro, escribano público y de Cabildo, que después ejerció como primer mandatario provincial, y un conjunto de primos, Manuel María Moreno y Federico Moreno. Y acá, entonces, siempre yendo por la misma línea de Navarro-Aragonés y ver cuáles eran los puntos de unión. Entonces, esto se traduce en un gran árbol, donde ahí se pueden ver bien las conexiones. Disculpen el tamaño, pero bueno, lógicamente no puedo ampliar más la tipografía, pero ahí sí se pueden ver los puntos de unión entre estos cuatro varones en particular, que eran los que me interesaban. Lógicamente, para llegar a este árbol tuve que recurrir a las fuentes, porque no se puede hacer genealogía sin fuentes. Por supuesto. Y uno de los temas que me pasaba con las fuentes es que a veces caen en algunos errores. Por ejemplo, en los fallecimientos, los respectivos fallecimientos con un año de diferencia de los dos Dionisio Navarro, que dan origen a Segundino Navarro, con un año de diferencia, uno en 1841, otro en 1842, el religioso que da cuenta de ambos decesos confunde un poco los datos.
Entonces, en el registro de inhumación que corresponde a 1842, que corresponde a la rama materna de Segundino José Navarro, se inscribe a Dionisio Navarro como viuda de Manuela Maturana, pero sin especificar que lo era por segundas nupcias. Y en el de Dionisio Navarro, que fallece en 1841, esposo de María Andrea Riveros, se consigna erróneamente que era hijo legítimo de los finados don Hermenegildo Navarro y doña Catalina Bolaños, casado en primeras nupcias con doña Agustina Lucero, finada, y en segundas con la finada doña María Andrea Riveros, cuando en realidad no tuvo dos matrimonios, tuvo uno solo con María Andrea Riveros, y todos los datos anteriores corresponden al otro Dionisio Navarro. Entonces, puede haber algunos errores en las fuentes por una mala transcripción o por algún error puntual, pero lo que sí me llamó la atención es que es el poco uso que se hacen de las fuentes al momento, por ejemplo, de teorizar sobre redes, que es un tema que está bastante en boga, las redes como redes familiares, redes políticas. Y lo que más me llamó la atención es que estos errores se van reproduciendo de forma acumulativa. Por ejemplo, el de sostener que hay un vínculo de hermandad entre Manuel María Moreno y Flor Federico Moreno. Resultado de una lectura crítica, tanto que no está ni fundamentada ni contrastada por las fuentes escritas, de la obra de Marcelo Sánchez. Y tenemos un ejemplo, este es un trabajo de Enríquez, Martínez, Storni y Casillo, que se presentó en el 2021, relativamente reciente, donde simplemente se los pone a los dos como hermanos, se los indica que fueron gobernadores provinciales, sin más dato que eso. La cita original de la obra de Sánchez efectivamente los pone a ambos como hermanos, y de hecho está marcada donde dice que, bueno, Manuel Moreno, casado en Buenos Aires con doña Rosa Capanera, hija legítima, etc. Y respecto de José Antonio Moreno, casado con doña Manuela Navarro, está totalmente erróneo en los datos de ella, en los padres de ella. Pero claro, una cosa es que eso esté en un diccionario biográfico y otra cosa es que ese error se reproduzca incesantemente en obras que tratan, se supone, de redes. Entonces, para mí lo más importante sería poder reproducirlas de la forma más fiel posible, también para entender todos los vínculos que se pueden dar entre estas personas en este contexto y tiempo dados. Y es así como, por ejemplo, estos supuestos hermanos son en realidad primos hermanos, medio primo hermanos, porque cada uno desciende de los respectivos matrimonios que tuvo Vicente Moreno, malagueño, primer matrimonio con Juliana Sánchez, el segundo matrimonio con Juana Josefa Videla. De ahí salen los dos hijos que son padres de estos futuros gobernadores, José Manuel Moreno por un lado, Antonio José Moreno por el otro, y entonces en esta línea de nietos efectivamente tenemos a Federico Moreno y Manuel María Moreno, y llama la atención, si ustedes ven en la fuente que está en la parte superior, Federico Moreno, a su vez, es ahijado de José de Navarro. O sea que el que todavía no fue para este entonces gobernador, pues sí ya tenía un cargo militar, muy bien, termina apadrinando a Federico Moreno, que a fin de cuentas no deja de ser el hijo de su propia media hermana, porque María Mercedes Timotea Navarro es media hermana del segundo matrimonio de Joaquín Navarro con Eulalia Espinosa. Por lo cual, otra de las cuestiones que también estuve notando al momento de buscar información como para bosquejar un poco el contexto en el que se han desarrollado estas personas, es que también se suelen reproducir ciertos juicios de valor, como el de César Guerrero, que es muy pintoresco y al principio da un poco de no sé, de satisfacción si se quiere leerlo, pero cuando menciona, por ejemplo, descendía el señor Manuel María Moreno de familias humildes por su condición económica, pero honorable por su ascendencia, es muy lindo para un currículum y yo lo pondría en el propio mío, pero eso relega en un segundo plano otros aspectos sociopolíticos interesantes que están presentes incluso en las fuentes parroquiales.
Por ejemplo, que uno de los bautismos del primer hijo del matrimonio de Manuela Vicenta Navarro con Antonio José Moreno, en el cual este niño que nació ahogado, así todo recibe el bautismo y son sus padrinos, o por lo menos asisten a esa ceremonia, el señor gobernador, don José María Echegaray Toranzo, y doña Petrona Fernández, que es efectivamente la madre de Manuela Vicenta Navarro. Entonces, es muy posible que ciertos personajes no tengan una posición económica destacada, pero sí que tienen un capital simbólico y político asociado a los vínculos que entablan con otras personalidades relevantes dentro de su propio contexto. Por lo cual, y para finalizar, considero que una adecuada y documentada, sobre todo, reconstrucción de los vínculos, tanto ascendentes, descendentes y colaterales, no solamente enriquece la comprensión de las redes, porque les aportan veracidad, profundidad y detalle, sino también que permite identificar individuos que actúan como nexos significativos al interior de los árboles genealógicos y también echa luz sobre las trayectorias personales, las dinámicas matrimoniales y familiares y los comportamientos grupales. A su vez, el poder revisar ciertos juicios de valor emitidos en el pasado permite ahondar, aunque más no sea en parte, en la dimensión sociopolítica que subyace solapadamente en las fuentes y sobre todo en los registros parroquiales que muchas veces parecen tan subvalorados al momento de estudiar estos temas. Muchísimas gracias.